Buenos días, chicos. Vamos con la asistencia, por favor. Karen Alarcón, Buenos días, Inge presente. María Alarcón, Buenos días, Inge presente. Erika Altamirano, Buenos días, Inge presente. Sergio Alvarado, Buenos días, Inge presente. David Álvarez, Buen día, Inge presente. Jefferson Ambuludi, Buenos días, Inge presente. Ricardo Ocapiña, Presente, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniera presente. Jocelyn Bayas, Buenos días, Inge presente. Doménica Bejarano, Buenos días, Inge presente. Kiara Bravo, Buen día, Inge presente. Yesenia Cachote, Buenos días, Inge presente. Víctor Caiza, Presente, ingeniera, buenos días. Denis Calvo Piña, Buenos días, Inge presente. Joel Capito, Presente, Inge, buenos días. Guido Cardoso, Buenos días, ingeniera presente. José Casco, Presente, Inge, buenos días. Dani Caspi, Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda, Presente, Inge, buenos días. Ángel Córdoba, Presente, Inge, buenos días. Edison Espín, Presente, Inge, buenos días. Andrés Estrada, Presente, Inge, buenos días. José Fierro, Buenos días, Inge presente. Islendi Gamboa, Buenos días, Inge presente. Alexis García, Cristian Guato, Wilmer Jiménez, Buenos días, Inge presente. Adasa La Hiedra, Buenos días, Inge presente. Eric Yanga, Buenos días, Inge presente. Josué Llerena, Presente, Inge. Buenos días. Elvis Llerena, Presente, Inge, buenos días. Isbeth Martínez, Buenos días, Inge presente. Daniela Mayancha, Buenos días, Inge presente. José Miranda, Presente, Inge, buenos días. René Mullo, Presente, Inge, buenos días. Stalin Núñez, Presente, ingeniera, buenos días. Jorge Paredes, Presente, Inge, buenos días. Inge, buenos días. Jefferson, De mí. Presente. Jefferson Parra, no tengo después de Jorge Paredes. Presente, Inge. Ya. Fabián Quispe, Buenos días, ingeniera presente. Roberto Rosero, Buenos días, Inge presente. Estefanía Salazar, Buenos días, ingeniera presente. Vinicio Salcán, Steven Sigua, Buenos días, ingeniera presente. Jeremías Sina Luisa, Buenos días, Inge presente. John Tierra, Buenos días, ingeniera presente. Brian Ulloa, Buenos días, Inge presente. César Vaca, Buenos días, Inge presente. Emilio Vallejo, Presente, Inge, buenos días. Darwin Villarroel, Buenos días, Inge presente. Marlon Yauripoma, Buenos días, Inge presente. Steven Yumiseva, Presente, Inge, buenos días. Roberto Zambrano. Presente, ingeniero, buenos días. Ya denme un segundo, cambio de lista. Para Brian Mejía, Presente, Inge, buenos días. Edwin Villa, Presente, ingeniera, buen día. listo, alguien que ingresó después. Yo, Inge García Alexis, buen día. Alexis, ya, un ratito. García. Ya, ¿alguien más? ¿Cuántos tengo? 50, 52, ya listo. Estamos bien. A ver, les voy a compartir pantalla.
del ejercicio que estábamos trabajando la clase anterior, ¿no? Voy a aprender para saber quién me habla. Me avisan si no me escuchan bien o algo, si no, para apagar la cámara. A veces pasa. Y tenemos a Vinicius Alcán. Ya. Entonces estábamos revisando cómo calcular una matriz de rigidez, ¿sí? Para un pórtico en el espacio. ¿Ya? Entonces hicimos el primero. Lo que se acuerdan que dijimos, claro, como ya tengo calculado X, Y, X, ya tengo el ángulo X, Y, no lo necesito. Entonces no. Calculémoslos nomás porque como se dan cuenta puede ser 0 en lugar de 180. ¿Sí? Y que es mejor, obviamente, coseno de 0 en comparación al coseno de 180 van a tener ángulo diferente, signo diferente, entonces es mejor tener todos para evitar cualquier problema, ¿no? Y ahí sacamos el coseno directo, el coseno de cada uno de esos numeritos, el coseno de 90, el coseno de 180, ¿sí? El coseno de 90, coseno de 0, igual aquí coseno de 90, coseno de 90, coseno de 90, 90 y 0, ¿no? Y este es el valor que lo ponemos acá igualmente, ¿sí? Lo copiamos y lo pegamos y lo completamos con 0. Y toda esta matriz la copiamos y la pegamos en las 4, en lo que corresponde a cada uno de los nudos del elemento, ¿sí? No hacemos una sola porque obviamente el ángulo, el eje, necesitamos hacerlo solo una vez para los 6 grados de libertad. Entonces, como el ángulo del nodo inicial viene a ser, o los ejes, digamos, para el nodo inicial vienen a ser los mismos para el nodo final, si hacemos esto, yo tengo mi elemento, ahí sí, tengo mi elemento, y si yo hago X, bueno, recta no. Si hacemos X, Y y Z aquí, el nodo de acá también será X, Y Z. Entonces podemos hacerlo tranquilamente una vez y por eso copiamos y pegamos, ¿no? Por eso copiamos y pegamos. De igual forma, por eso trabajamos al sumar las matrices. Al sumar la matriz, por eso trabajamos haciendo la transformación de local a global por 6 en 6. O sea, haciendo las matrices de 6 en 6. ¿Por qué? Porque como hemos encontrado la matriz de transformación de 6 en 6, entonces si yo hago la multiplicación de toda la matriz, voy a tener inconsistencias, ¿sí? Si hago intentarán, para que vean. Si hago la multiplicación de toda la matriz, voy a tener inconsistencias. Por eso vamos trabajando de 6 en 6, ¿sí? De 6 en 6 según la matriz que le corresponde, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces aquí como tenemos de abajo hacia arriba, entonces tenemos primero el nodo 1, luego el nodo 4, ¿no? Por eso tenemos aquí así 1 y 4, ¿ya? Para el siguiente, como les dije, tenemos la ventaja de ya tener escrito y copiamos y pegamos. Copio y pego toda mi fórmula, ¿ya?
Copio y pego toda mi fórmula, que tendría aquí exactamente lo mismo. Entonces, lo que tengo que verificar son la base y la altura que estoy considerando. ¿Ya? Estoy trabajando en el elemento 4,2. 4,3 está aquí. Entonces, estoy trabajando con el elemento 4,3. Si yo roto esto, ¿sí? La forma en la que voy a considerar el nudo inicial del nudo final, ¿ya? El nudo inicial va a ser donde yo tengo donde tengo el apoyo. Entonces estaría viniendo así. Le pongo otro color. Estaría viniendo así. ¿Por qué? Solo imagínense como que hacen de izquierda a derecha. Entonces es de ese mismo concepto, ¿sí? De izquierda a derecha. Entonces desde ese mismo concepto estaría con el nudo 3,4. Entonces aquí, para no confundirnos, les voy a poner 3,4. Solo imagínense que vamos haciendo de izquierda a derecha, ¿no? Y vamos a poner tenemos aquí X, ¿no es cierto? Acá Y y acá Z. Entonces tenemos altura 200, base 400. Altura 250, base 400. ¿Ya? Yo tengo puesto la altura aquí, la base acá. Entonces por eso pueden ver. Y Z, por ejemplo, que tengo que hacer la altura al cubo. Entonces está lo que está de 250 al cubo, ¿no? La misma multiplicación, ¿sí? Primero base por altura, luego base por altura al cubo sobre 12 para IZ y para IY altura por base al cubo sobre 12. Exactamente lo mismo que hemos trabajado. El IZ ya vimos, la longitud me dice igual 3 metros, ¿no? Me dice igual 3 metros. Tengo 3000 milímetros. El beta, la misma forma de calcular. ¿Ya? B y D. Calculamos J, la misma forma de calcular. ¿Puedo ayudarme con esto o puedo no necesariamente? Como ya tengo ingresado todas las ecuaciones aquí, esas ecuaciones, entonces tranquilamente ya no necesito revisarla, porque está la misma ecuación que trabajábamos acá, ¿sí? Porque por eso copio desde los datos, porque mientras copio los datos, cualquier cambio de posición que hubiera ocurrido es prácticamente lo mismo, ¿ya? Lo que sí nos interesa, obviamente, es comprobar los ángulos que estamos utilizando. Entonces ahí voy a copiar esto aquí, acá. Y voy a traerme este grafiquito para acá. Entonces yo tengo este A aquí. Tengo, no. ¿Vieron lo que dije acá? ¿Vieron lo que dije acá? Mejor hagamos el ángulo. Si se dieron cuenta. Pero díganme si se dieron cuenta. Aquí tenemos esto, ¿no es cierto? Tengo que seguir el eje transversal. Entonces X lo tengo así. X, Y Z. Ahí sí.
porque tengo que seguir el eje longitudinal del elemento, ¿no? Entonces antes puse como si fuera coordenada global, y no, lo que estoy analizando es coordenada. Es otro color. Ya lo que estoy analizando es coordenada local, ¿no es cierto? Entonces tiene que seguir el eje longitudinal del elemento. Eso nunca nos olvidemos. ¿Ya? Entonces, según esto, es lo que voy a hacer. Los ángulos que vamos a tener. Y vamos a tener acá, aquí sí ya le voy a escribir. Vamos a tener X, Y y Z en el eje local. Y voy a dibujar con otro color el eje global, que sería, hagámoslo rectito para que no se confundan. Sería Z. Y con celeste eje, está ahí mismo, ¿no? X, Y y Z. Ahora sí. De X local a X global, ¿qué ángulo es? 90. 90, correcto. De Y global de Y local a X global. De Z local a X global. 0 porque coinciden, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en esta partecita de aquí como está Z, que es en rojo el local, y el X, que es el celeste en global, que están en el mismo eje, ¿no? De X local a Y global, del rojo al celeste. 90. ¿Cuánto? 90. De Y local a Y global. 0. Y de Z local a Y global. 90. 90. De X local a Z global. 90. 90. De Y local a Z global. 90. Y de Z local a Z global. 90. 90. X local a Z global. A ver, repítame. ¿Cuánto es de X? 180 X local a Z global. Porque tenemos acá el X global y acá el Z local. Entonces estoy haciendo de X local, que es el rojo, a de X local a Z global, que es el celeste. Entonces por eso tenemos 180. 90 sería si haría de local a local o de global a global, pero como estamos haciendo la transformación entre los dos, entonces tengo que ver el ángulo completo, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ver que están opuestos, el X en rojo y el Z en azul, en celeste. Entonces están opuestos, sé que va a ser 180, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniera, en el caso de que el eje X se hubiese puesto en la misma dirección de Z, Sería aquí un X negativo. cambiaría también la otra matriz, la de K. ¿La de acá? Exacto, cambiaría esa matriz. No, porque tendríamos que cambiar también la orientación del eje global, del eje local. Sí, si ustedes hubieran puesto así, X, Y y Z, que es como me están diciendo, si pongo así el global, el local también tengo que ponerlo así.
X, y Z, digamos. Pero obviamente siguiendo el eje longitudinal del elemento. Entonces, si yo tengo una orientación para el eje local, tengo que tener la misma orientación para el eje global. Pero obviamente esto está mal. Sí, porque sabemos para dónde son los ejes positivos, ¿no es cierto? Sabemos para dónde son los ejes positivos. Si yo pongo en el otro sentido, estoy teniendo un menos X. ¿Ya? Menos Z. Entonces siempre, por eso aquí, el elemento está así, yo voy X positivo para acá. Porque hacia la derecha, positivo. ¿Sí? Inge, mi inquietud, entonces, va a ser positivo siempre y cuando el X local apunte al apoyo. No, porque acá. X. Si pongo hacia abajo, hacia el apoyo, ya viene a ser negativo, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Ujú. Gracias, Inge. Siempre viendo el eje longitudinal y hacia el X positivo. ¿Ya? Obviamente solamente en el eje local. En el eje global siempre tenemos esta orientación. ¿Ya? Listo. Entonces, como ya tenemos nuestros ángulos, obviamente esta la fórmula ya venía copiada, ¿no es cierto? Como copiamos todo, inclusive la posición de donde yo coloqué los ángulos. Aquí lo voy a cambiar porque ya tengo todos los ángulos incluidos. Si ven aquí, suponíamos que XZ va a ser igual a ZX, pero ya vemos que tenemos 180. Entonces, no asumamos directamente, ¿sí? Siempre pongamos todos los ángulos para evitarnos cualquier error. Obviamente ustedes para sus proyectos pueden hacer un código de MATLAB, ¿no? Ya saben hacer un código de MATLAB para el plano, para el espacio, no cambia nada. Lo único que tienen que ingresar es ustedes una coordenada en Z también. Antes ingresábamos una coordenada en X y en Y porque es en el plano. Ahora hay que ingresar una coordenada también en Z. E ingresar la matriz que tenemos en Z, ¿no es cierto? Obviamente también tendrán que hacer una transformación según los... Bueno, siempre les va a dar en coordenadas globales. Esta matriz sabemos que es en coordenadas locales. Entonces no pueden asumir que como nos daba la de armaduras, ya nos daba todo, ¿no es cierto? Pero aquí yo no incluyo seno y coseno. Entonces si ustedes hacen un código de MATLAB y ponen el seno de alfa, el coseno de alfa es igual, y ponen esta ecuación, no les sirve de nada tener coseno y seno en parte del cálculo, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que tienen que ingresar son dos matrices. Esta de aquí. Y luego hacer la multiplicación y luego ingresar esta fórmula. Nada más. Ingresar esta fórmula. Calculando obviamente también los cosenos directores. Entonces, si ustedes quieren ahorrar ese tiempo, o sea, demorarse un poquito solamente haciendo un código de MATLAB, pueden hacerlo. Y se ahorran obviamente tener que estar copiando y pegando las matrices. Eso no hay ningún problema. Pero eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Las guías saben de cómo hacer un código de MATLAB. Ahora tienen que ver si quieren aplicarlo o no. Si no, no hay ningún problema. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a copiar y pegar de nuevo esto porque aquí lo tenemos. Aquí lo tengo las fórmulas ya escritas, ¿no? Ya. Sí, puedo ver que tengo las fórmulas, que tengo lo que tenía aquí, igual en todo, ¿cierto?
Ah, pero tengo que... No. Vamos a hacer esto. Voy a bloquear todas estas. Y ahí voy a copiar y pegar porque como está bloqueado arriba. Ay, sí. Hago la grande. Ya. Entonces ahí sí yo sé que puedo hacer esto. Bueno, esta está copiada la que es arriba, ¿no es cierto? Ya. Ahí sí puedo hacer esto. Ya. Ahí sí tengo mi matriz colocada en, para hacer la matriz de 12 por 12 y la de acá ya está multiplicada. Sí, la de acá ya tenemos multiplicada. Sí, haciendo esta multiplicación de la transpuesta y todo lo demás. La transpuesta sí la pueden hacer aparte si quisieran, ¿no? Si ustedes hacen la transpuesta de toda esta, tranquilamente pueden hacerlo, no hay ningún problema. Si quisieran no tener que multiplicar aquí en la fórmula transpuesta y simplemente multiplicar por una ecuación, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Y esta de aquí, bueno, aquí como ya está hecho, ¿no es cierto? Pero bueno, yo puedo volver a copiar. Aquí no necesito que esté nada bloqueado en cuestión de las celdas, porque sí necesito que se vaya tomando el valor que corresponde, es decir, la parte de acá, ¿no es cierto? Si yo doy clic aquí, tiene que ser la parte de abajo. Si doy clic aquí, tiene que ser la parte de acá que corresponde, ¿ya? Y como vamos del apoyo hacia el centro, asumiendo de izquierda a derecha, tenemos 3, 4, tenemos 4, 3, y tenemos 4, 4. Obviamente se dan cuenta que si se equivocan en eso, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, un par de signos sí son diferentes. Este de aquí y este de acá. Eso sí cambia con los dos de acá. Entonces, por eso sí hay que tener cuidado de cómo voy haciendo. Por eso acordémonos siempre, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Ya? Abajo hacia arriba, izquierda a derecha. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Ya. Y lo mismo para el último elemento que nos falta, que viene a ser el elemento 4, 2. De izquierda a derecha está bien 4, 2. ¿No es cierto? Vamos a poner los ejes. Vamos a poner los ejes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ejes, ¿no? X, Y y Z, el X siempre siguiendo el eje longitudinal del elemento. Entonces tenemos altura 400, base 300, ¿no es cierto? Viendo siempre el eje Y. ¿Dónde está el eje Y? Tenemos la altura. Altura 400, base 300. ¿Ya? Y lo demás son multiplicaciones como siempre. Como ya tengo dónde está, yo sé que aquí es H, acá es B en esta hoja.
Entonces, con eso yo sé que el eje, la inercia en Z y la inercia en Y están consideradas de la manera correcta, ¿no? La longitud. Aquí la longitud me dice 5 metros, entonces tengo 5000. Beta exactamente igual. J también exactamente igual. ¿Ya? Si quiero trabajo en milímetros, si quiero trabajo en metros, de eso no hay ningún problema. ¿Sí? Por eso aquí tenemos la multiplicación hecha tanto en milímetros como metros, porque no hay ningún problema de la forma que quieran trabajar. Esto ya sé, como es copiado y pegado, que están las fórmulas que deben ser. ¿Sí? Vamos a ver simplemente la matriz de transformación. Entonces aquí vamos a dibujar nuestros ejes. Vamos a tener en rojo el eje local. Tengo X, Y y Z. Que debe ser de la forma que teníamos graficado acá, ¿no es cierto? Que ya no me acuerdo, sí. Ya tenemos el eje X, Y y Z, nos da casita. Y de celeste le voy a poner el eje global. Bueno, es prácticamente el mismo. De ya no lo voy a volver a escribir. ¿No es cierto? Si yo dibujo el eje local, tengo X, tengo Y y tengo Z. Y tiene sentido que coincida porque si se dan cuenta la dirección del elemento es en función es paralelo al eje X. Entonces tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ángulo entre X local y X global. 0. 0. Ángulo entre Y local, X global. 90. 90. Entre Z local, X global. 90. Ángulo entre X local y Y global. 90. 90. Entre Y local y Y global. 0. ¿Ya? Z local y Y global. 90. X local, Z global. 90. Y global, Y local, Z global. 90. Y Z local, Z global. 0. Entonces aquí está el 0 porque coinciden, ¿no es cierto? Los ángulos. Coinciden los ángulos, entonces no tengo ningún problema. Faltan 20 Voy a minutos para las 8. bloquear. Voy a bloquear esto porque voy a copiar y pegar, ¿no? Voy a bloquear. De igual forma, aquí tenemos que ver que esté bien, ¿no? Como antes tenía solamente considerado los ángulos, suponiendo que es el mismo, entonces por eso estamos revisando, ¿no? Aquí como como son los mismos valores, entonces vamos a ver que nos queda en diagonal la matriz. Porque donde coinciden los ejes es donde vamos a tener el 1. Donde no coinciden, vamos a tener el 0. Y eso pasa cuando tenemos los mismos ejes, ¿no? Cuando tenemos los mismos ejes, vamos a ver que nuestra matriz es diagonal, ¿sí ven?
Entonces ahí sí la copio y la pego. Aquí ya está. Acá también. Sí, ya está. Pero con todo. Y tenemos la matriz de transformación. La fórmula de acá, como sabemos que ya está copiada, debo estar considerando solamente de 6 en 6, porque como la transformación hacemos de 6 en 6, entonces si yo multiplico todo voy a tener unas pequeñas inconsistencias, ¿sí? Bueno, no pequeñas, nos va a salir 0 en muchas partes de las multiplicaciones. ¿Ya? Siempre veo que esté considerando de 6 en 6. Entonces aquí sí está bien 4, 2. Vamos a poner en negrilla porque es el elemento 4, 2, ¿no es cierto? Que viene desde el apoyo. Viene desde el apoyo. Desde la conexión, perdón, hasta el apoyo considerando izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer esto de aquí. Esto de aquí, ya hicimos la clase anterior el por qué, ¿sí? ¿Qué valores debía poner yo en las celdas que están en azul? ¿Por qué las puse en azulito? Para diferenciar. Considerando que cada una es una matriz de 6 por 6, ¿no es cierto? ¿Por qué las que están en azulito están en azul? ¿Por qué las diferencié de las demás? Porque no están unidas. Entonces, ¿qué valores tendría que poner? 0. 0. Sí, esas son las matrices que van a ser de 6 por 6 de 0. K11 sí puedo tomar de mis cálculos porque tengo un apoyo, ¿no es cierto? K41, K14 a partir de este también. Y K44 es como tengo el nodo de conexión, es donde voy a ir sumando. Sí, también K22, K33 también puedo tomar de los cálculos que voy haciendo. Y por consiguiente K24, K42 y K34 y K43. ¿Sí? Solo las que están en celeste sería una matriz en ceros. Entonces vamos a hacer eso para tener nuestra matriz completa. Aquí tengo 4, 2. Estos eran ejemplos. Voy a borrar estos ejemplos de aquí que no me interesan, ¿no es cierto? Porque es exactamente lo mismo. Ya. Entonces aquí vamos a tener nuestra matriz. Estas sabemos que son K local, ¿no? Todas estas son K local, las que acabamos de encontrar. Y la transformamos a ejes globales acá. Acá tengo mi matriz K ya en ejes globales. ¿Sí? Eso acordémonos siempre. Entonces, voy a copiar esto que teníamos acá. Para tenerlo de guía. Esto es el ensamblaje, ¿no? Aquí vamos a ensamblar la matriz de toda la estructura. Vamos a tener la matriz K de la estructura. Entonces, empezamos con K11. Ese sí tengo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí mismo. Voy a ver. K11 voy a buscar donde tenía la consideración del nodo 1. Y eso tengo aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar toda esta matriz. Y tenemos el primero. ¿Ya? Toda esa matriz está aquí. Verificamos, ¿no? 15.6, 23.000, 469.000 más o menos. Voy a ver acá. Sí son esos valores, ¿no es cierto? Ya tengo el K11. Voy a ir poniéndole una diferenciación de los bordes nada más.
Luego vamos K1, 2. Sabemos que va a ser una matriz de ceros, ¿no es cierto? Ceros aquí. Y acá se repite toda esta matriz, ¿no es cierto? También abajo, porque no tenemos conexión. Lo que sí puedo decir, negrita, esto no lo necesito. Poniéndole un colorcito para ir diferenciando, ¿no? Para ir viendo mi eje de simetría, por ejemplo. Entonces, ya tengo este de aquí, este de acá, estos dos de acá también. Este también lo puedo poner de una vez y el de acá también, porque no están conectados. ¿Ya? Ahora sí, vamos, aquí me quedó un espacio, tengo que poner aquí el K2. Tengo que poner el K22. Voy a buscar mi nodo 2, que está aquícito. Veamos los números, 528, 00 y 202.816.000. Obviamente el número está grande porque yo he trabajado en milímetros, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos todavía números grandes. Si trabajamos en metros, obviamente van a ser un poquito más pequeños. Tengo K22. Voy a la siguiente diagonal. K33. Voy a buscar mi nodo 3, que está aquí. Veo los números 13, 0, 819. Solamente para verificar que se esté ingresando bien, ¿no es cierto? Tengo hasta ahí. Y ya tengo ingresado los elementos de esta diagonal también. Puedo irlo subrayando para que se vea más claro los que ya voy ingresando, ¿no? Entonces todo esto ya tengo ingresado. Todos los que están subrayados. Voy a ir con la fila de aquí, que va desde 4.1. Voy a buscar el 4.1. 4.2. 3.4. 4.1. ¿Ya? Luego sería el 4.2, que estamos en la misma fila, ¿no es cierto? 4.1. Voy a poner de una vez el 4.2 y el 4.3. Voy a buscar el 4.2, que eso lo tenemos aquí nomás. Y después el 4.3. ¿Ya? Entonces me voy a pasar a la fila. A la columna, perdón, 4.
Y ahí que tendría 1, 4, 2, 4, 3, 4, ¿no es cierto? Para dar la simetría. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Uno, 4. Está 1, 4. Vamos con 2, 4. Y 3, 4. Y me falta el 4, 4, ¿no es cierto? Me falta este 4, 4 de aquí, que lo voy a hacer ahorita. Y aquí tengo que ver todos los 4 que tengo. Todos los 4 que tengo. Entonces vamos desde el primer elemento. Tengo este de aquí. Más. Este de acá. Más. Este de acá. Y tengo el resultado de esta parte de aquí. Y ahí tengo hecho el ensamblaje en el nudo, que debo tener ese ensamblaje, ¿no es cierto? Ahí tengo hecho ese ensamblaje. ¿Ya? Y con eso está completa la matriz de la estructura. Con esto tenemos completa la matriz de la estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En la última matriz usted, ¿por qué sumó? ¿O hay que sumar? Sumamos porque estamos haciendo el ensamblaje. Ah, ya. Este nudo de aquí corresponde al nudo de la conexión. A este nudo 4. Entonces, como vemos, tenemos 3 elementos que están conectados en este nudo. Entonces, por eso sumé del elemento 1, 4 lo que estaba en el nudo 4. Del elemento 4, 2 lo que estaba en el 1, 4. Del elemento 3, 4 lo que estaba en el nudo 4. Le sumamos esos 3 porque estamos haciendo el ensamblaje en la parte de la conexión. En los demás no he sumado porque no se conectan con ninguno. Si se hubiera conectado con ninguno, con alguno, ¿no es cierto? Si hubiera tenido, por ejemplo, aquí esto, entonces aquí hubiera tenido un nudo 5, entonces hubiera tenido un 5, 2. Entonces en el nudo 4, 2 hubiera tenido un 2, 2, ¿no es cierto? Y del nudo 5, 2 hubiera tenido también un 2, 2. Ahí sí hubiera sumado estos dos. Pero como no tengo, el único donde tengo algo es en este nudo, que es la conexión de estos 3 elementos, solo ahí sumé. En los demás no, porque no tengo necesidad, porque no tengo que ensamblar tampoco. Es que no tengo necesidad y no tengo que ensamblar. Si tuviera algo que ensamblar, obviamente lo tendría que sumar, ¿sí? Por eso está sumado solamente este nudo de aquí. A este le voy a quitar voy a dejar en negro porque es el nudo donde estamos ensamblando, ¿ya? Y nos fijamos que tenemos una matriz de 24 por 24, obviamente, ¿no? Tengo aquí 24 elementos. Ahí se me fue. Carambas. Si pueden ver, tenemos, bueno, cuando se terminó de, miren arriba, tenemos al final 24 elementos, ¿no? Mientras se va, aquí mira, mientras se va seleccionando, estamos hasta el 24, ¿sí? Ahí tenemos 23, 24. ¿Ya? Y por ejemplo, yo puedo revisar una simetría solamente en esta nueva que creamos, ¿no? Si ven aquí y acá, es simétrico, ¿no es cierto? Acá y acá es simétrico.
acá y acá tiene simetría. ¿Sí? Porque obviamente las matrices anteriores tenían simetría. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, regresando un momento al gráfico, por favor, Ujú. para hacerle mi pregunta. En el caso de tener una estructura de ya 4 columnas y 4 vigas, que sería la base, Ujú. los ejes locales pueden coincidir, por ejemplo, el 1,4 con la columna que vendría en el 2. Claro, van a coincidir. Me están diciendo esto, ¿no es cierto? Si yo tengo una columna aquí, Sí, si yo tengo esta columna, bueno, bien dibujada, muy rectito. Si yo tengo esta columna acá, técnicamente tendría para acá, bueno. Entonces este eje que yo dibujé aquí me va a coincidir acá, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. sí. Bien, claro. Por eso les dije la matriz, ustedes no la van a tener que calcular muchas veces. O sea, la van a tener que repetir varias veces, sí. Porque ¿qué dirían de esta matriz en función de, con relación a esta matriz? ¿Qué son? Iguales. Iguales. Iguales, son iguales. Entonces no necesitan calcularla varias veces. Solo Pero, lo que sí necesitan saber es obviamente el nudo a qué corresponde. Eso sí necesitan saber. De igual forma, si hablamos de las vigas, ¿qué puedo decir de esta viga, la matriz que me salga de esta viga con la que me salga de la viga de acá? que son iguales. También por la consideración de que yo tendría de mis ejes, ¿no es cierto? Acá tendría los mismos ejes. Pero obviamente yo tengo que saber de qué nudo me estoy refiriendo al momento de hacer el ensamblaje, porque aquí en todos estos tengo ensamblaje. Aquí tengo ensamblaje, ¿no es cierto?, de estos tres elementos. ¿Alguien está con el micrófono, por favor? Tengo ensamblaje de estos elementos. Sí, en todos tengo ensamblaje. Entonces eso sí me tengo que saber. ¿Puedo tener yo la matriz una vez? Sí. Pero tengo que saber de qué elementos nomás estoy ensamblando. Porque yo sé que la matriz puede ser la misma, pero tengo que saber qué elementos, qué nudos estoy ensamblando. Eso sí tengo que tener muy claro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Al momento de compararlos, para sacar los ángulos, siempre se compara los ejes locales de la estructura con esa otra imagen que nos mostró. Es que vamos a tener un eje global que va a estar así. Este es el eje global para esta ecuación. ¿Se acuerdan? En la clase anterior les mostré. Si yo quisiera tener el eje global en otra dirección, la ecuación es otra. Este eje global con esta ecuación. Entonces, dependiendo de este eje global, lo tengo que comparar con las diferentes direcciones que puede tener los ejes locales. Si tengo el elemento inclinado, el eje local viene a ser así. Siempre el eje X siguiendo la longitud, el eje longitudinal del elemento. Si tengo horizontal, el eje local viene así. Si tengo vertical, el eje local viene así. Siempre siguiendo el eje longitudinal del elemento para el eje X. ¿Sí? Ahí yo comparo cualquier ángulo con mi eje global. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio facilito de ver. Les voy a mandar un pórtico simple. ¿Sí? Un pórtico simple y obviamente un pórtico simple tengo dos columnas y una viga. Pero va a ser en el eje, van a ser en eje tridimensional, ¿no? En un análisis tridimensional. Entonces lo que vamos a tener es esto.
voy a tener, haciéndolo en perspectiva bien, esto van a tener. ¿Ya? No van a tener nada más. Pero obviamente van a tener sus secciones, por eso es tridimensional, ¿no? Van a tener las secciones de sus elementos. Se supone que ya está dibujado. Sí, van a tener un pórtico simple. ¿Por qué les mando un pórtico simple? Porque si quieren hacer en Excel lo que tienen aquí ya programado, les puede servir para lo que tienen que hacer para su proyecto de investigación, ¿no? Y de paso les reviso. Entonces, vamos a tener siempre considerando, ¿no? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, bueno, aquí independiente, aquí vamos a tener la enumeración. Ya depende de ustedes, no les voy a poner la enumeración. Y voy a tener el ensamblaje. ¿En dónde nomás tendré ensamblaje? Voy a ponerles nodo A, B, C y D. ¿En dónde nomás tendré ensamblaje? En B y en C. En B y en C, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener del elemento AB, aquí una matriz. Y del elemento BC, aquí una matriz. Esas dos matrices tengo que sumar. Que son parte de la matriz de 12 por 12. Cada elemento tendrá una matriz de 12 por 12. ¿Sí? El elemento BC, que va a ser el mismo, ¿no es cierto? Tendremos, y el elemento DC, 12 por 12. Aquí también tendré que sumar las matrices que corresponden al nudo. ¿Cuántos grados de libertad tengo en un nudo? En el espacio. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos grados de libertad tengo en el espacio? En cada nudo. 3. En el espacio. 6, Inge. 6. Correcto. Por eso lo tenemos las matrices completas de 12 por 12. Acordémonos que en el plano son 3. 2 de traslación y 1 de rotación. En el espacio, es decir, en el 2D, tengo 3 grados de libertad. En 3D, tengo 6 grados de libertad. Porque tengo 3 de traslación, 3 de rotación. Acordémonos que yo puedo tener en el eje X desplazamientos y puedo tener rotaciones. ¿Sí? En el eje Y puedo tener desplazamiento y puedo tener rotación. En el eje Z también. Entonces, por eso tenemos 6. En cambio, cuando analizo en el plano, solamente voy a tener y una rotación. ¿Ya? Por eso es el plano, porque no puedo tener este eje Z en la función del que se puede derrotar los elementos, ¿ya? Entonces, por eso sumamos solamente matrices de 6 por 6, porque estamos sumando los nudos, ¿sí? Por eso acá yo cuando sumé el 4, sumé 3 matrices de 6 por 6, porque estoy sumando la matriz que corresponde al nudo, ¿ya? Entonces, tendrán ensamblaje aquí y ensamblaje acá. Al final, una matriz de cuánto por cuánto tendrían. Matriz de la estructura. De 24 por 24. También de 24 por 24, porque tendríamos 6 de aquí, 6 de acá, 6 de acá y 6 de acá. Ya, entonces el tamaño de la matriz que os va a salir es parecida a la que vimos hoy, porque de igual forma tenemos 3 elementos, ¿no es cierto? 3 elementos. Solamente que esta es una ya que es en forma de un pórtico simple. ¿Sí? Entonces ya van a saber dónde vamos a tener que sumar y lo demás, ¿sí? Esta matriz que obtienen aquí va a ser parecida, va a ser la misma a la que obtienen acá, en función de las columnas. ¿Sí? De esta columnita de aquí, vamos a tener la misma acá. Porque no les puedo cambiar de sección porque sería un ejemplo irreal. Cambiar de sección de columna. Si les diera un ejemplo de una planta arquitectónica y les diera una columna central más grande que unas esquineras, ahí sí tiene sentido.
Pero en este ejemplo, en un pórtico simple, sería irreal que les dé una sección diferente para las columnas, ¿sí? Entonces, va a ser la misma. Lo que tienen que saber es, obviamente, cómo van a ensamblar. Nada más. Y la de la viga es, obviamente, la tienen que calcular en función de sus ejes. ¿Qué va a pasar con los ejes locales y globales de la viga? Como si tuviera aquí. Coinciden. Coinciden, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos cómo va a ser nuestra matriz de transformación. Va a ser una en diagonal, una matriz identidad, por decirlo así. ¿Sí? En diagonal. Una matriz de unos en diagonal. Las otras dos, sí tengo que revisar cuáles son los ángulos, porque obviamente el eje longitudinal es donde tenemos el eje X. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio vamos a tener de ejercicio, valga la redundancia, porque vamos a repasar este cálculo de la matriz. ¿Y para cuándo? De hoy en 8, como siempre. ¿Sí? Tienen martes para preguntar, miércoles para preguntar, viernes para preguntar. Entonces, es un ejercicio corto, no es muy largo, solo tienen que calcular una vez, luego copian y pegan y ven los ángulos, nada más. Y como sabemos aquí, dos columnas tienen los mismos ángulos, entonces solo necesitan ver una vez, ¿sí? Porque luego el ángulo se va a repetir. Pueden comprobarlo, obviamente, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Qué más? Como les dije, si quieren, pueden hacer en MATLAB para su proyecto de investigación, ¿sí? Si quieren, pueden hacer en MATLAB para que tener las respuestas, ya saben más o menos cómo programar. ¿Qué tienen que aumentar? La consideración de la matriz de transformación, porque nosotros ingresamos una fórmula que no es una matriz global. Entonces no me sirve de nada ahí poner las coordenadas para que me calcule los ángulos, porque no me sirve de nada eso, porque la matriz no la tenemos en función de coseno, en función de senos, ¿no es cierto? No la tenemos en función de cosenos y función de senos. Lo que sí tengo que poner es que me calcule cuáles son los ángulos, estos ángulos de aquí. Entonces eso tienen que ver. ¿Cómo hago para que me calcule estos ángulos en función del eje global y el eje local? ¿Sí? Y eso que se calcule a través de esto. Una vez que tengamos eso, ustedes ya pueden aplicar la fórmula a partir de la matriz de transformación para encontrar la matriz de rigidez global a partir de la local, y ya. Les puede tomar un poquito más de tiempo, pero se ahorran muchísimo más cálculos de tratar de ingresar en Excel. Pero es opcional, no es obligatorio. Si quieren hacer en Excel, no hay ningún problema. ¿Sí? Eso les dejo para que piensen, vean si pueden hacer. Si sí pudieron, pues qué mejor. Si no, pueden seguir trabajando en Excel, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, ahorita me voy al aula virtual. La siguiente clase, vamos a empezar con la modelación en SAP. ¿Sí? Para ver dónde puedo yo sacar la matriz de rigidez de SAP, porque eso también nos interesa al menos para su proyecto, ¿no es cierto? Ustedes van a modelar su edificio, van a modelar sus elementos. Había algunos que me acuerdo que para el proyecto, el informe provisional ya tenían modelado. Entonces tienen que ver qué secciones utilizaron ahí al momento de calcular, sea en MATLAB, sea en Excel, porque tienen que considerar las mismas secciones de los elementos, ¿sí? Cuando nosotros estemos trabajando en el cálculo analítico con el cálculo en SAP, ¿sí? Son las mismas, tienen que ver qué material ingresaron, porque tiene que ser el mismo material, porque si tenemos un poquito de diferencia ya los valores nos van a salir bien diferentes, ¿sí? Porque las matrices de rigidez que les da SAP, les da para cada nodo, ¿sí? Entonces no tenemos la necesidad de ubicar cargas externas. Aquí, por ejemplo, tengo cargas externas.
Entonces, ya calculé la matriz de rigidez del elemento. ¿Qué debería yo hacer para calcular las fuerzas? ¿Qué creen que sería el siguiente paso para poder calcular algunas reacciones, algunas fuerzas, algo? Tengo la matriz de rigidez global de la estructura completa. ¿Qué puedo hacer con esa matriz? Ubicar las matrices de fuerzas y de desplazamientos. Ubicar de fuerzas y desplazamientos. Aquí tengo cargas distribuidas. ¿Qué debería hacer con esas cargas distribuidas? Porque el vector de fuerzas y vector de desplazamientos es para cada nudo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría hacer con esas cargas distribuidas? ¿Se acuerdan qué hicimos en una carga distribuida cuando analizamos de los pórticos en el plano? Las vigas en el plano. Somos puntuales. Consideramos como doble empotramiento y calculamos las reacciones. Calculamos las reacciones. Entonces ahí yo tengo ya una carga en cada nodo y sé qué valor poner en el vector de fuerzas. Ahora, vector de desplazamientos también puedo considerar, ¿no es cierto? Porque como tengo 3 apoyos empotrados, esos desplazamientos sabemos que van a ser igual a ¿qué? Cero. A 0, ¿no es cierto? Como ya tengo una consideración de desplazamientos igual a 0, ¿qué puedo hacer con mi matriz de rigidez global? Eliminar algunas filas o columnas. Eliminar filas y columnas, es decir, encontrar la matriz de rigidez efectiva o realizar la condensación de la matriz. La condensación es encontrar la matriz de rigidez efectiva, ¿sí? Es eliminar filas y columnas. Entonces ahí yo tendría una matriz más pequeña y imagínense, estaría eliminando, ¿qué? 6 por 3, 18. Me quedaría una matriz de 4. De 6 por 6, perdón, de la que tendría que calcular los desplazamientos, ¿sí? O calcular las fuerzas que tendría al final para poder hacer diagrama de cortantes, diagrama de momentos o lo que sea. Entonces, los pasos que siguieran a esto para ustedes resolver un ejercicio ya lo saben. Sí, a mí lo que me interesa es que sepan hacer la matriz de rigidez, porque lo de después ya lo tienen claro, ¿ya? Entonces, en su aula virtual, déjenme ir a su aula virtual. Que se me copió un poquito la computadora. Esperemos que se cargue nomás. En su aula virtual, bueno, les voy diciendo, ¿no? Está el enlace para la instalación de SAP con el crack para una licencia ilimitada, ¿ya? Yo lo instalé con esa, sé que funciona, entonces esperemos que sí les funcione. Pero no es obligatorio que los tengan todos, si no quiero que estén con problemas de no me pude instalar o se me dañó mi compu por instalar. Tiene que tener por lo menos uno por grupo. Ustedes verán quién tiene la posibilidad de descargarse sin ningún problema. Sí, porque cualquier trabajo que lo hacemos en SAP les voy a mandar con su propio grupo de investigación para que no haya ese problema de que unos... pero si se quiere descargar más de uno, eso sí no hay problema, ¿no? Dime, Elis. Una consulta. ¿El C2000 también está como online, como el MATLAB? No. ¿O no? No. No. Gracias. No. Por eso les doy el crack. Que yo sepa, no. No puede haber porque es un programa muy, que necesita mayor cantidad de procesamiento. Entonces, por eso tenemos SAP y TAPS clases online. Si quieren clases online, se puede.
Pero no, para descarga, para trabajar con el programa online no hay. Por eso les digo, por lo menos uno del grupo tiene que tener, para que puedan hacer cualquier trabajo. Aquí en la última unidad tienen ustedes, en los recursos, tienen la descarga e instalación de SAP 2000, que les va a llevar solamente a un video de YouTube. Sí, en este video de YouTube, en la descripción ustedes van a encontrar déjenme abrir en YouTube, pero para que puedan ver la descripción. Ya, de esta misma página pueden descargarse, por ejemplo, tabs, si quisieran. Ya, pero aquí van a encontrar que, carambas. Bueno, van a encontrar el archivo que se tienen que descargar dependiendo si su computadora es de 64 o de 32 bits. El crack para instalar. Acuérdense que un crack, si es que alguien no ha instalado nunca un crack, la computadora lo lee como virus. ¿Sí? Entonces tienen que desinstalar un ratito su virus, no desinstalar, perdón, apagar un ratito el virus, el antivirus, y con eso ya pueden instalar. Aquí tienen ustedes, pues se ve más grande, ¿no? Solo las letras. Entonces aquí ustedes tienen la licencia ilimitada que se lo hace a través de, bueno, deben tener aquí en este drive contraseña para descargarse. Tienen 2 enlaces para descargarse. El activador. Aquí debe estar uno que es para poner que le salga de cualquier fecha. ¿Sí? Entonces, al instalar eso, ustedes al final su licencia la van a tener ilimitada. Para que no tengan la necesidad de actualizar el crack cada vez que se vaya caducando, porque los cracks se caducan. Entonces tienen el activador. Sí, no es muy antiguo esto, es en diciembre del 2020, 8 meses, pero a mí me funciona, entonces les debería funcionar a ustedes también. Sí, sigan el video, en el video les dice todo, cómo instalar y todo lo demás, sí, pero yo necesito que se instale por lo menos uno por grupo. Sí, la próxima clase vamos a empezar con la modelación desde selección de materiales, todo. Crear el grid, crear la malla para poder graficar, para poder ubicar mis elementos, crear materiales, crear secciones, ¿sí? Con esas secciones, dibujar las secciones, crear los apoyos que tenemos que hacer en los empotrados, ¿sí? Crear las restricciones de los apoyos. Y ¿qué más? Si ya tengo eso, no necesito ingresar cargas, ¿sí? Porque para la rigidez de la estructura vamos a determinarla solamente con el peso propio. Entonces tengo que ver que la masa, el source, mass source se llama en el programa, ¿sí? Que quiere decir de dónde está tomando la masa, sea del peso propio, es decir, tiene que tener un valor de 1 para que esté tomando el peso propio, y nada más. Solamente tenemos que modelar y a ver que considere con el peso propio, y con eso nosotros ya tenemos, todo para poder calcular, ¿sí? ¿Cómo va a salir los resultados? Solamente para que vean un poquito. No sé por qué se puso lenta. Bueno, si no se carga, no importa.
¿Cómo les va a salir los resultados? Les va a salir en un documento de texto. ¿Sí? Les va a salir en un documento de texto y ese documento de texto les va a salir una columna que dice columna, una columna que dice fila y una columna que dice valor de rigidez. Entonces, ¿qué les va a decir? En la columna 1, fila 2, el valor es este. En la columna 2, fila 2, el valor es este. Entonces, lo que quiere es que ustedes mismos vayan ubicando los valores de la matriz, es decir, luego los tendrán que transcribir a Excel o a Word, a lo que quieran en alguna tablita, ¿sí? Eso es lo único que tienen que hacer a partir de los archivos, porque les va a dar ¿qué? Les va a decir número de columna, número de fila y el valor de la rigidez. Entonces aquí les va a decir 1, 1, 1, 2, 1, 3, así. Entonces les va a dar los valores que van a ser ubicados en una diagonal. Ustedes ubican estos valores, saben que por simetría la otra parte de la diagonal es lo mismo y con eso tienen su matriz completa. Nada más. Y solo nos vamos a demorar un poquito en la parte de la modelación. ¿Cómo encontrar el archivo? Eso es cuestión de 2 minutos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? Listo, entonces con eso vamos a empezar la siguiente semana, ¿sí? Ya, para que tengan también cómo seguir avanzando ustedes con su proyecto. Obviamente algunos ya vi que ya modelaron, que está muy bien. Solo van a comprobar que la modelación la están haciendo correcta. Si tienen alguna pregunta, lo vamos haciendo ahí, ¿sí? Si alguien ya sabe cómo utilizar el programa, entonces sigan nomás avanzando con la modelación. ¿Sí? Sigan nomás avanzando con la modelación. Si necesitan modificar algo, pues lo pueden modificar ya una vez que esté hecho. Eso no hay ningún problema. Modificar secciones se pueden cambiar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces sigan nomás avanzando. Y con esto nos quedamos hasta el día de hoy. Ya en un ratito les subo la pauta del pórtico simple, del que van a tener. ¿Qué les voy a dar? Las dimensiones de las longitudes de los elementos, las secciones de los elementos, el módulo de elasticidad, el módulo de corte, ¿sí? Para que ustedes puedan calcular lo demás. Solo eso necesitamos, ¿sí? Como vieron los datos que teníamos dado aquí. Longitudes, secciones. Nada más, ¿sí? Módulo de elasticidad, módulo de corte. Lo demás se puede calcular a partir de todo eso, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Me quedo con los grupos que me pidieron la tutoría. ¿Sí? Con los demás, que tengan un buen día. Inge, no sé si me podrías acostar en la lista. Entré un poquito tarde. Por Ya. favor. Sí, vi el momento que ingresaste. Igual en mi casa, ingeniera, si no es mucha molestia, por favor. Última vez que les pongo a los atrasados. Sí, última vez que les pongo lista a los atrasados. Porque Oye, algunos lo sí que pasa, ingresaron. lo que sucede es que yo me desperté temprano y como estaba recién despertado, he ingresado al link de vías y esperando que inicie sesión. Puede ser lo que sea. Última vez que les pongo asistencia.